a los niños. Muy bien, amado hermano, vamos a abrir la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Hoy vamos a tocar una palabra fuerte. Yo espero que usted no se espante, porque son verdades de la palabra del Señor y son situaciones que están pasando en la actualidad. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, he aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo: ayúdame, oh Señor mío. Y él respondió: si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar? Y el rey le dijo: ¿qué te pasa? Y ella respondió: esta mujer me dijo: dame a tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos, y al día siguiente le dije a ella: da tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia, pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, éste dijo a los ancianos: ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenerla cerrada contra él. No se oye tras de él el ruido de los pasos de su señor. Y estaba aún hablando con ellos, cuando he aquí el mensajero descendió a él y le dijo: mira, este mal viene del Señor, ¿por qué he de esperar más en el Señor? Cierre sus ojos y oremos. Padre que estás en el cielo, bendecimos tu nombre. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que derrames tu gloria hoy, tu poder, tu gracia, Señor. Y yo te pido que tu palabra, Señor, pueda ser comprendida, entendida por tu pueblo. Que tu pueblo esta tarde, Señor, se ha llevado a misericordia. Y yo te pido, Dios, que quites toda maldición de la casa de tus hijos, Padre, de su tierra. Hoy en esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos en favor de tus hijos, para que tus hijos, Padre, sean bendecidos esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver este tema, amado hermano, que se llama hambre en la tierra. Y vamos a ver, amados hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña cosas terribles que suceden en una persona, en una familia, en un pueblo, en una nación, en el mundo entero, cuando entra el hambre. Muchas veces cuando entran las necesidades materiales, las necesidades físicas, el hombre se olvida de Dios. Y el hombre es capaz de cometer los actos más bajos, ruines, descabellados, que puede tener la mente humana, que puede concebir el hombre, con tal de satisfacer sus deseos. Dios ya había advertido a Israel que si se alejaban de Dios, amado hermano, si se separaban de Dios,
Israel podía llegar a cometer actos de bajeza de tal naturaleza que se asombrarían de ver lo que serían capaces de llegar a ser. Mire, yo quiero que voltee a ver a la persona que tiene al lado y que me diga esta mañana si usted cree que la persona que tiene al lado sería capaz de comérselo. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que no? ¿De verdad usted cree que Dios se equivocaría? Dios no se equivoca, amado hermano. Dios nunca se equivoca. Y dice la palabra del Señor que el corazón del hombre es incurable. El corazón del hombre no tiene cura. Nosotros debemos de saber y debemos de entender, amado hermano, que aunque pueda haber una mujer dulce, una viejecita amable, una persona decente, una persona de la cual usted no piense que sea capaz de cometer un acto de semejante naturaleza, lo puede llegar a cometer. Observe bien a las personas que hay aquí. Obsérvelas bien. Puede ser su propia hermana, su propio hermano, padre, esposa o esposo, hijo. Mire, la historia que estamos viendo, amado hermano, es de dos mujeres con sus hijos. Si yo le preguntara esta tarde, yo le dijera, ¿cuántas mujeres serían aquí capaces de comerse a sus hijos? Me diría, pastor, eso sería imposible. Eso no cabe en la mente humana. Pero Dios se los advirtió. Y les dice, eso que parece ser imposible, ustedes pueden llegar a cometer los actos más ruines, más bajos, con tal de satisfacer su hambre. Mire qué terrible es el hambre para el ser humano. Por hambre el ser humano mata. Por hambre el ser humano roba, secuestra, vende drogas, hace cualquier acto de bajeza. El ser humano se prostituye. El ser humano se corrompe. ¿Cierto o no es cierto? Vea cómo vivimos hoy y buscamos el pretexto. Muchas personas buscan el pretexto de que porque no tienen derecho a asaltar, a robar y hasta quitarle la vida a otra persona con tal de ellos tener. Pero eso es hablando de cuestiones físicas o de cuestiones materiales. Pero cuando ya hablamos de necesidades, de llenar el estómago, ya ni de vestir, solamente de sobrevivir, el hombre puede llegar a ser capaz hasta de matar. Usted se recordará de esa historia de los sobrevivientes de los Andes. ¿Verdad que sí? Es una historia real y verdadera, que aquellos tuvieron que comerse los cuerpos de los que habían fallecido para poder sobrevivir en medio de esas adversidades y de esta manera salvar la vida. Pero Dios se los advirtió y les dijo, cada que entre el hambre, mire hermano, yo no sé cuántos tengan necesidad aquí, necesidad, tenga mucho cuidado en sus necesidades. Porque la gente cuando tiene necesidad es capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Muchas veces esta palabra, amado hermano, pensamos que es para cualquier persona, pero esta palabra está escrita para los que conocieron a Dios, para los hijos de Dios, no para los que no conocieron a Dios. La palabra fue escrita para los que conocieron de las maravillas, que vieron de los milagros, del poder de Dios. Y les dijo, si se olvidan de mí, van a ser capaces de cometer los actos más bajos. No se lo escribió a una persona que no conociera de Dios. No se lo escribió a un ignorante, se lo escribió y lo dejó escrito para que Israel tuviera cuidado cuando hubiera necesidades materiales, físicas, para que Israel aprendiera a confiar en Dios. La gente es capaz de vender su alma, perdóneme que se lo diga, al diablo con tal de tener dinero. Con tal de tener una vida cómoda, es capaz de matar.
Es capaz de vender a sus hijos, es capaz de prostituirse y de poner a prostituir a sus hijos, a sus hijas, a sus niños. Estábamos viendo hace poco una película que se llama Quisiera ser millonario. No sé si la ha visto, es una película hindú, me parece, donde una mafia llega a cometer actos donde agarran a niños de la calle y les sacan los ojos para ponerlos a pedir dinero y de esta forma causar lástima y sacarle dinero a la gente. La trata de blancas es algo muy delicado, hoy veníamos platicando de esto, es mafias que agarran a los niños, a las niñas, pederastas que agarran a los niños, no les importa el dolor, no les importa cuánto pueda sufrir una madre cuando le secuestran a su hijo, se lo arrancan y lo ponen en una calle a prostituirse, a pedir dinero. ¿Qué pasaría si este fuera el caso de uno de sus hijos? Se los arrancaran del seno familiar y usted no supiera de ellos, y solamente la idea de saber que están en la calle pidiendo dinero, o que los están prostituyendo, o que les sacaron los ojos, o les cortaron las manos para pedir limosna, solo la idea nos consumiría, ¿verdad que sí? Nos arrancaría, sería como una muerte en vida. Pero lo peor del caso, amado hermano, que es que esas cosas suceden cuando usted, Dios no lo quiera, le llegan a suceder al ser humano, pero en este caso fue una circunstancia mucho más grave, más grave. Yo quiero que entienda y comprenda hoy en su corazón que cada que hay necesidad material, de dinero, de ropa, de viajes, de gustos o de placeres, amado hermano, o simple y sencillamente para sobrevivir, el hombre se olvida de Dios. Y usted no se puede olvidar de Dios. Si yo se lo estoy predicando esta mañana, es porque hemos visto como ministros de Dios a gente que está llorando en un altar. Puede estar clamando a Dios y al otro día olvidándose del Señor. El ser humano, amado hermano, puede ser tan cambiante, que de repente nosotros vemos a esposos que se casan con mujeres y las están asesinando, o mujeres que están asesinando a su esposo con tal de cobrar un seguro y hacerse millonarios. Estamos viviendo en una sociedad corrompida. Y mire, cuando Dios está hablando de hambre, no está hablando solamente de hambre física. Hay hambre de justicia hoy en nuestros días. Hay hambre espiritual. Hay hambre, amado hermano, en los niveles de gobierno, que tenemos hambre y sed de justicia, de que sean gobernados nuestros países, nuestros gobiernos, que sean, amados hermanos, personas que sean llevados a la congruencia y que puedan gobernar con honestidad. Hay hambre en nuestra sociedad, no solamente física, hay hambre de Dios, pero también hay un alejamiento de Dios tan fuerte, amado hermano, que el pueblo se está corrompiendo. El pueblo no le interesa, amado hermano, hoy en día buscar a Dios. Lo que está buscando es saciar su necesidad. Decir, yo nada más tengo necesidad, no me importa, tal vez yo vengo a la iglesia porque a mí lo único que me interesa es que me resuelvan mi problema. Lo único que me interesa es salir de este problema, de esta situación. Y no podemos buscar a Dios nada más por lo que Dios nos da, sino lo debemos de buscar por lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente todos los que estamos aquí tenemos necesidad, pero mire el gran peligro de buscar a Dios solamente por conveniencia. Como ya Dios no les dio, le dieron la espalda a Dios. Hay gente, amado hermano, que cuando las cosas no van como ellos quieren que vayan, dicen, yo llegué a esta iglesia y me empieza a ir mal. Yo llegué a los pies de Jesucristo y estoy perdiendo todo. Yo llegué a esta situación y no me siento tan bien, mejor me voy. Entonces, ¿qué es lo que te mueve para buscar a Dios? ¿El dinero? ¿La posición social? ¿Las comodidades? ¿Las casas, los carros? ¿El lujo, el dinero? ¿El que Dios te dé una sanidad? Porque así estuvieron los leprosos,
que se acercaron al Señor Jesús y de 10, hermano, le preguntó el Señor a uno, ¿y los demás dónde están? Solo vinieron a mí porque necesitaban sanidad y solo tú regresaste y tú eres un samaritano. Ni siquiera eres hebreo, ni siquiera eres judío, eres samaritano y solo tú regresaste. Eso nos habla que en el mundo hay una ingratitud cuando Dios nos bendice. Y que muchas personas buscamos a Dios solamente por conveniencia. Yo quiero que vea esta historia, amado hermano, porque esta historia nos da muchas prédicas, pero yo la quiero enfocar hoy solamente a las necesidades que hay. ¿Qué pasa si Dios no cumple con tus necesidades que tú requieres? ¿Le das la espalda? ¿Te vas de la obra? ¿Te olvidas de Dios? Qué triste es encontrarnos con gente así. No debemos de estar en un lugar o buscar a Dios solamente por lo que Dios nos da, sino por lo que Él es. Y mire esta historia, amado hermano, cómo esta mujer, gracias hijo, solicita ayuda. Yo no sé cuántos tengan necesidad esta mañana de ayuda. Levante su mano los que tienen necesidad de ayuda. Observe el ejemplo de esta mujer cuando solicita ayuda. ¿Para qué solicitó ayuda? ¿Sabe para qué solicitó ayuda? No solicitó ayuda esta mujer para decir, cometimos una injusticia. No solicitó esta mujer, y cuando se habla de mujer en la Biblia, se habla de iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Esta mujer no levantó su voz para decir, yo tengo necesidad, Rey, ayúdame. No le gritó al rey para decirle, ayúdame, mira, nos comimos a nuestro hijo. Ya Dios se los había advertido. Van a cometer actos de canibalismo cuando entren las necesidades. ¿Sabe cuáles son esos actos de canibalismo? Se convierte uno en un antropófago, en un caníbal. Empezamos hoy, hay actos de canibalismo que nosotros tenemos como iglesia. Fíjese cómo la iglesia habla mal de su hermano, es como si se comiera a su hermano. Espiritualmente hablando, ¿habrá en las iglesias la gente que murmura? ¿Usted qué dice? ¿Habrá gente que murmura? Esas personas son antropófagos, son caníbales espirituales, se están comiendo viva la gente, la están juzgando, la están criticando, porque estos actos de canibalismo no solamente son en lo físico, sino también en lo espiritual. Qué terrible es ver, hermano, la decadencia y la degradación del hombre cuando no tiene a Dios en su corazón. Si no son las cosas como tú quieres, tenemos el derecho de criticar, juzgar y hasta pedir cuentas de por qué las cosas no son como yo quiero que sean. Empezamos a hablar mal de el pastor, de los hijos del pastor, de los servidores, de los que trabajan. Empezamos a hablar mal del hermano, empezamos a hablar mal de la iglesia. ¿Usted cree que no en esta iglesia, en todo el cuerpo de Cristo, haya personas que hablen mal unos de otros? Y mire, amado hermano, cómo la gente está cegada. Porque la gente que está cegada, que tiene vendas, y que aparte de todo dice, ayúdenme, porque yo tengo necesidad de que me ayuden. Esta mujer dice que vio pasar al rey. Y el rey, cuando la vio y escuchó lo que esta mujer dijo, se llenó de horror, de espanto, al ver que esta mujer se había comido a su hijo. Y aparte, se lo dio de comer a otros. Qué terrible, ¿verdad? Porque esta mujer no solamente, amado hermano, se comió a su propio hijo, sino que hasta lo compartió para que otros lo comieran. ¿Qué actos tan terribles? Y dice que el rey se quitó la ropa, se desgarró y toda la gente vio las ropas que traía el rey. ¿Qué ropas traía el rey? Ropas de cilicio. ¿Qué es cilicio? Cuando hay muerte. Hay gente que trae debajo de esta ropa, debajo de la piel,
trae espíritu de muerte.